Vamos con más en Primera Página. Este lunes 18 de agosto revisamos la actualidad internacional con las últimas noticias en el mundo. Por supuesto, vamos a comenzar con lo que fue la jornada electoral de este domingo en Bolivia, donde se confirmó un castigo para el Movimiento al Socialismo, partido que gobernó durante los últimos 20 años, y ahora se confirma el avance de la derecha. Son dos los candidatos que van a esta segunda vuelta presidencial el próximo 19 de octubre, con una sorpresa, que es este senador llamado Rodrigo Paz, convertido en la sorpresa de esta jornada electoral de domingo 17 de agosto. Ahora también va a ir con Jorge Tuto Quiroga, que fue expresidente, o fue presidente, y que estaba también en el segundo lugar en las encuestas. No aparece Samuel Doria, quedó desplazado ante el ascenso de Rodrigo Paz. Vamos a ver parte de la nota. En general fue una jornada que se celebró con normalidad y ahora se vislumbra un cambio de rumbo político para esta nación. Paz, un senador de 57 años, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, quien gobernó Bolivia entre 1989 y 1993. Se crió en el exilio en España por la persecución que sufrieron sus padres durante las dictaduras militares. El candidato promete reducir los impuestos, eliminar los aranceles y aboga por una fuerte descentralización. Ninguna encuesta anticipó su victoria o siquiera su paso a segunda vuelta, pero el senador rompió todos los pronósticos y fue el más votado, con el 32% de los votos. Tenemos que luchar para que las grandes mayorías, como hoy día aquí reunidas en este prado, en esta La Paz, que debo agradecer profundamente por su cariño, su cobijo, porque la victoria fue contundente en La Paz. Paz tendrá que competir por la presidencia en octubre con Jorge Quiroga, que obtuvo cerca del 27% de los votos. Quiroga fue mandatario entre 2001 y 2002, cuando siendo vicepresidente asumió el poder en reemplazo de Hugo Banzer, un exdictador de los años 70 que luego fue elegido democráticamente, pero renunció al enfermar de cáncer. Es una noche histórica. No es para un partido, no es para una parcialidad, no es para una candidatura, es para todos los bolivianos que hemos hablado con fuerza, con fe, con esperanza y con dignidad. El gran favorito de los sondeos, el millonario Samuel Doria Medina, terminó tercero. Las elecciones confirmaron el castigo al Movimiento al Socialismo que gobernó durante 20 años Bolivia, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce, hoy adversarios. Tanto Paz como Quiroga han prometido un cambio para el país, que llegó a las elecciones sumido en una severa crisis económica por escasez de dólares y combustibles y con una inflación interanual de casi el 25%, la mayor en 17 años. Morales, primer presidente indígena de Bolivia que gobernó entre 2006 y 2019, intentó competir en esta elección por un cuarto mandato, pero la justicia se lo impidió. El líder indígena enfrenta una orden de detención por la presunta trata de una menor cuando era mandatario y desde el año pasado vive refugiado en un pequeño poblado del centro de Bolivia, donde simpatizantes lo protegen para evitar su encarcelamiento. Desvinculado del MAS, hizo campaña por el voto nulo. Paz y Quiroga coinciden en su propósito de que Morales rinda cuentas ante la justicia. Y el expresidente Evo Morales, inhabilitado para participar en estos comicios presidenciales, descalificó la jornada electoral de este domingo. Dijo que carece de legitimidad. Incluso promovió días antes el voto nulo, que además se posicionó en el cuarto lugar de esta jornada. Morales votó en un caserío cercano a Lauceñe, en el centro de Bolivia, donde se mantiene protegido por seguidores para evitar su captura. Recordemos que tiene una orden de arresto por presunto abuso. También el exmandatario buscaba un cuarto mandato, pero fue inhabilitado por el Tribunal Constitucional, que prohíbe más de una reelección. El ex jefe de Estado enfrenta además una orden de captura, como les digo, por presunta trata de una menor durante su gobierno, una acusación que niega categóricamente. Sin partido ni candidato propio, pidió a sus seguidores impulsar el voto nulo.
Sin embargo, la autoridad electoral aclaró que solo se contabilizan los votos válidos en los resultados oficiales. Por ello, la campaña de Morales no tendría impacto en el conteo final de los comicios. También está en pugna con el presidente saliente Luis Arce, que se quedó con el partido Movimiento al Socialismo Más, y Morales no logró avanzar con el partido que apoyaba a un candidato que en su momento respaldó. Lo cierto es que este movimiento político ha quedado desplazado en estos comicios presidenciales. Y vamos ahora a hablar de uno de los temas claves de este fin de semana. Fue la reunión entre el mandatario ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en Alaska para abordar la búsqueda de la paz en el conflicto entre Moscú y Kiev, que inició hace más de 3 años. Trump afirmó que quedan pocos temas por resolver para llegar a esa resolución. Ucrania, y también su homólogo ruso Vladimir Putin celebró este encuentro que se vivió y fue el foco de todas las conversaciones y también de la prensa internacional. Ahora, el día de hoy, es importante lo que va a pasar en la Casa Blanca, la segunda visita de Zelensky en menos de un año. Recordemos aquel episodio fatal que se vivió tanto con él y con Trump, y ahora líderes europeos buscan respaldarlo para que no pase lo mismo, pero que también esto llegue a avances en la resolución. La nota de lo que fue el encuentro histórico entre Putin y Trump. Trump agradeció a Putin la reunión y aseguró que quedan muy pocos temas sin resolver con Rusia, aunque reconoció que no hay un acuerdo todavía sobre la mesa. Y diré que creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo, la mayoría de ellos, diría yo. Un par de puntos importantes en los que no hemos llegado del todo, pero hemos avanzado un poco. Y Putin reconoció que las negociaciones con Trump fueron productivas y planteó que la próxima reunión con Trump sea en Moscú. Espero que el entendimiento alcanzado nos permita acercarnos a ese objetivo y allanar el camino hacia la paz en Ucrania. Esperamos que Kiev y las capitales europeas lo perciban de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas encubiertas. Trump aseguró que llamaría de inmediato a la OTAN y a Zelensky, así como a otras personas que considere pertinentes, sin mencionar a los líderes europeos, que estuvieron al pendiente de la reunión que podría ser muy decisiva del futuro de Europa y Ucrania, que han rechazado una cesión de territorio ucraniano para acabar con la invasión rusa, como lo han planteado Trump y Putin. El mandatario estadounidense prometió desde antes una segunda reunión en la que sí participaría Zelensky. Putin ha exigido hasta ahora 4 regiones ucranianas parcialmente ocupadas: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Jersón, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Ucrania renuncie al suministro de armas occidentales y de unirse a la OTAN. Rusia controla aproximadamente 1/5 parte de Ucrania. Kiev considera las exigencias rusas como inaceptables y quiere un alto al fuego incondicional e inmediato, así como garantías de seguridad futuras. De hecho, Moscú ha citado el acuerdo del siglo XIX entre Estados Unidos y Rusia para la cesión de Alaska, para demostrar la legitimidad de los intercambios de territorios. Y como lo ven, esta cumbre terminó sin acuerdos, pero Trump se mantiene optimista ahora con una reunión con Zelensky y líderes europeos. Incluso ha cambiado la forma de su manera de buscar una resolución a este conflicto y dice que ahora persigue un acuerdo de paz integral y no solo un alto el fuego temporal como había planteado antes. Según dijo, eso sería la forma más efectiva de poner fin al conflicto. El cambio fue recibido con cautela mientras Putin celebró la cumbre como útil y defendió la idea de una solución justa basada en las causas del conflicto. Kiev y sus aliados europeos temen que esto dé tiempo a Moscú para consolidar sus avances militares. En el viaje de regreso a Washington, Trump planteó a Ucrania una garantía de seguridad similar a la cláusula de defensa mutua de la OTAN, pero sin incluir al país en la Alianza Atlántica. Fuentes diplomáticas y la primera ministra italiana Giorgia Meloni confirmaron la propuesta. Tras conocer estos movimientos, líderes europeos, incluida la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, se dijeron dispuestos a apoyar una cumbre tripartita entre Trump, Zelensky y Putin. Mientras tanto, el foco inmediato está puesto en la visita del presidente ucraniano a Washington el día de hoy.
Y todos a Washington. Gran parte de los líderes europeos van este lunes a la capital estadounidense para respaldar en su reunión con Trump al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esto fue lo que dijeron. Detengan los asesinatos, punto número 1. Por lo tanto, es muy importante tener lo antes posible una reunión trilateral entre el presidente de Ucrania, el presidente de Estados Unidos y el de Rusia. Dado que el tema territorial es tan importante, debería ser discutido solo por los líderes de Ucrania y Rusia en el trilateral Ucrania, Estados Unidos, Rusia. Hasta ahora, Rusia no da señales de que el trilateral sucederá, y si Rusia se niega, entonces deben imponerse nuevas sanciones. Como lo ven, el presidente ucraniano dice que no ve señales de que Putin quiera una cumbre tripartita en la que también esté presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es parte de su intención. Vamos a ver qué surge de esta reunión de hoy entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca y cuál va a ser luego la reacción de Rusia, que dice que quiere una cumbre con Trump, pero que ésta se organice en Moscú y no está planteado en principio de que Zelensky asista a ese encuentro. Vamos ahora a pasar a otros temas. En Europa hay disturbios en Serbia, en la capital Belgrado y también en otras ciudades contra el gobierno de ese país. Son parte de las imágenes que llegan de esta nueva jornada de protestas que se ha registrado en esa nación, enfrentamientos también con las fuerzas del orden. En la capital la tensión estalló cuando la policía bloqueó a los manifestantes que intentaban llegar a la sede del partido de gobierno. Las protestas se mantienen casi a diario desde noviembre, cuando el colapso del techo de una estación ferroviaria dejó 16 muertos. La tragedia se convirtió en un símbolo de la corrupción que denuncian los ciudadanos. Miles de personas han salido a las calles en rechazo al gobierno del presidente Alexander Vučić, al que acusan de encubrir responsabilidades. En Valjevo y Novi Sad también hubo choques con las fuerzas de seguridad. En su punto más alto, las movilizaciones han llegado a congregar a centenares de miles de personas. Los manifestantes reclaman una investigación transparente y elecciones anticipadas, mientras la tensión política en Serbia sigue en aumento. Y vamos ahora a Medio Oriente. En Israel, miles de manifestantes salieron la noche de este domingo a las calles de diferentes ciudades, entre ellas Tel Aviv, para exigirle al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu una tregua en la Franja de Gaza para que se dé la liberación de los rehenes secuestrados jamás. Estuvo marcada por bloqueos de rutas en numerosas localidades, neumáticos en llamas y algunos choques con las fuerzas de seguridad. Hoy estamos paralizando el país porque nuestros rehenes en Gaza no son temas que el gobierno pueda sacrificar por el esfuerzo de son ciudadanos que el gobierno debe devolver a sus familias. No nos detendrán, no nos agotarán, no nos cansarán. Seguiremos luchando hasta que los rehenes regresen a casa. Hay un acuerdo y... El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, principal grupo de familiares de los cautivos, así como la oposición y una parte del sector económico sindical, convocaron el domingo, primer día de la semana en Israel, una huelga de solidaridad con los rehenes. No obstante, la mayoría de los comercios permanecieron abiertos en Jerusalén y Tel Aviv. Estamos unidos en una demanda simple dirigida al gobierno israelí para presentar hoy sobre la mesa un plan israelí que contemple un acuerdo integral para terminar el cambio de la liberación del último rehén. Entre los 251 rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre, 49 siguen cautivos en Gaza, de los cuales 27 habrían fallecido, según el ejército israelí. Pese a la presión creciente, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu mantiene su determinación en expandir su ofensiva en la Franja de Gaza para acabar con el movimiento islamista palestino Hamás y tomar el control de la seguridad en todo el territorio. Aquellos que hoy piden el fin de la derrota de Hamás no solo están fortaleciendo a Hamás y retrasando la liberación de nuestros rehenes, sino que también están asegurando que los horrores del 7 de octubre se repitan una y otra vez y que nuestros hijos y nuestras hijas tengan que luchar una y otra vez en la derrota de Hamás. No solo están fortaleciendo a Hamás y retrasando la liberación de nuestros rehenes,
sino que también están asegurando que los horrores del 7 de octubre se repitan una y otra vez y que nuestros hijos y nuestras hijas tengan que luchar una y otra vez en un interminable. Por lo tanto, para avanzar en la liberación de nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel, debemos completar la tarea y derrotar a Hamás. El domingo el jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, anunció que el ejército israelí concentrará sus operaciones en Ciudad de Gaza, en el norte del territorio palestino, para golpear de manera decisiva al movimiento islamista. La Defensa Civil de la Franja de Gaza reportó el domingo la muerte de 18 personas y decenas de heridos israelíes en el territorio palestino, devastado por más de 22 meses de guerra. El ejército israelí confirmó este domingo un bombardeo de infraestructura energética en la región de Sanaa, la capital de Yemen. Según el comunicado, la infraestructura era utilizada por los rebeldes hutíes. Medios vinculados a los hutíes denunciaron un ataque contra la planta energética de Hassis en el sur de Sanaa y calificaron la operación como una agresión. Autoridades locales reportaron daños en esa zona. Los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel desde el inicio de la guerra en Gaza como gesto de apoyo a los palestinos. Aunque la mayoría de estos ataques son interceptados, han provocado una serie de represalias israelíes. Este nuevo episodio refleja la creciente extensión del conflicto más allá de Gaza, con Yemen convertido en un frente activo en la confrontación regional como parte del eje de resistencia que promueve Irán con otros países de Medio Oriente. Muy bien, amigos, y con esta información hacemos un alto en la actualidad internacional. Este lunes en Primera Página hacemos una nueva pausa comercial y al regreso revisamos otros temas de interés para Venezuela.